la guía de suplementación mineral que ustedes tenían, que tienen en el aula virtual, en el bloque de minerales, y que se les había sugerido que lean o que la vean para hoy. Les voy a mostrar eso y además vamos a hacer un ejercicio de cálculo de consumo de minerales. O sea, tenemos una dieta en particular y vemos cuánto aporta de determinados minerales, ¿sí? Así que ahora voy a poner a compartir. ¿Ahí se está viendo? Sí, vale, se ve. Perfecto. Sí, vale. Hey, Bueno. Yo le hablé al micrófono cerrado. Lo que sí que puedo poner un poquito más grande, Dale. aumenta el tamaño allá abajo. No sé si ahí logré aumentar un poco. No, clicale sobre el más al lado del 100. Allá abajo. Sí, sí, pero como estoy compartiendo una ventana, hago clic ahí y se me sale de la... Ah, bien. Entonces capaz que voy a tener Te queda que lugar compartir la pantalla. ¿Cómo? te queda lugar para ampliar, ¿eh? A lo mejor vos lo estás viendo así, pero te queda lugar. Corre el mensajito ese que te da de compartir, correlo. Ajá. Y te va a permitir tocar ahí. ¿Le cierro? Sí, correlo para el costado, no, sin cerrar. Ah, ahí está. Eso. Más o Bien. menos, mejor. Ahí. Sí, mejor. Bueno, toda esta parte que está ahí en la guía, yo dejé solo algunos puntos importantes, pero en realidad todo está ahí y es de lo que el doctor estuvo hablando ya la clase pasada y hoy, ¿sí? Nosotros vamos a ver cómo podemos formular o armar un suplemento mineral, ¿sí? En una situación particular, porque como bien ya dijimos en la clase pasada y en esta clase, eso va a depender mucho de los animales que vamos a suplementar, de la región donde están esos animales y también de la dieta base que tienen y también del agua, ¿sí? Entonces, para armar una suplementación nosotros tenemos que tener el conocimiento de todos esos datos que nos van a ser útiles y nos van a hacer formular lo más correcto posible, ¿no? Entonces, como base, nosotros vamos a armar una suplementación para fósforo, para animales, novillo, vaquilla, que acá nos da el requerimiento, pero como bien dijo el doctor, hoy ya se habla de 10 gramos de fósforo por día como requerimiento, ¿sí? En general. Entonces, vamos a basarnos en esta tablita, que también la tienen ahí en la guía, donde dice cuáles son las proporciones ideales o que se busca hoy por hoy de fósforo y calcio, de cloruro de sodio también, en la mezcla mineral, ¿sí? Hablábamos de un mínimo de 6 a 8% de fósforo y de 12% de calcio. Y la relación aproximada de calcio-fósforo 2:1 en esta situación en particular. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es buscar primero una fuente, ¿sí? De fósforo, una fuente que nos aporte ese mineral, que también lo podemos llamar portador, ¿sí? Como habíamos visto en la clase. Y primero lo que tenemos que hacer es saber o poder calcular, conociendo la proporción del mineral en el portador, cuánto le voy a tener que poner a la mezcla mineral que estoy armando, a la mezcla mineral que estamos armando, de esa fuente mineral, ¿sí? Ahora cuando vayamos poniendo en práctica esta fórmula, es como que nos va a cerrar un poquito más, ¿sí? Como dice acá, nosotros primero lo que vamos a buscar es
cuál es el porcentaje de esa fuente mineral que va a ir en la mezcla mineral. Para eso tenemos que conocer dos cosas, ¿sí? Que es lo que vamos a poner en la fórmula. Primero es la proporción del elemento en la mezcla, o sea, cuánto queremos que tenga nuestra mezcla mineral de ese elemento en particular, ¿sí? Por ejemplo, como habíamos visto esta tablita, decíamos que la mezcla tenía que tener como mínimo un 6 a 8% de fósforo, ¿sí? Por ejemplo. Y a la vez, también tenemos que conocer el porcentaje del elemento en el portador, la fuente, ¿sí? Y el porcentaje disponible de ese elemento, ¿sí? Porque ya veníamos hablando de la biodisponibilidad y de lo que tenemos que considerar con respecto a eso. ¿Estamos? Entonces, y esta multiplicación por 100 es para llevarlo a una proporción. Entonces, yo digo, ¿no? Queremos una mezcla mineral, o sea, queremos armar una mezcla que tenga 6% de fósforo y 12% de calcio. Esas son las recomendaciones que teníamos en nuestra tablita, y contamos con una fuente, pero en realidad yo después le voy a mostrar unas tablas de donde podemos sacar distintas fuentes para suplementación mineral, igual ya el doctor le estuvo mostrando varias. Tenemos como fuente la harina de hueso calcinada, ¿sí? En este caso podemos usar calcinada. Y sabemos, por información también, que tiene una biodisponibilidad alta, el fósforo, ¿sí? Entonces, la composición de los minerales en esa harina de hueso calcinada es de 12% de fósforo y 24% de calcio. Esto lo miramos en una tablita también, pues le voy a mostrar cómo lo miramos. Y acá simplemente lo que podemos hacer es, si yo quiero saber cuál es la proporción de esa fuente mineral, que en este caso es la harina de hueso calcinada, en la mezcla total, o sea, en mi mezcla mineral, ¿cómo hago? Y acá me quieren ir ayudando a resolver, porque ya les digo, lo tienen ahí y es básicamente aplicar esta fórmula, ¿sí? A ver. ¿No miraron la guía, chicos? Bueno, acá hacemos primero el porcentaje del elemento deseado en la mezcla. Nosotros decíamos que queríamos una mezcla con 6% de fósforo, ¿sí? Y sobre el porcentaje del elemento en el portador. En este caso, nosotros por conocimiento sabemos que tiene 12% de fósforo. ¿Cuánto nos da eso? Lo único que hice fue reemplazar esta fórmula, ¿sí? Exacto, ahí estoy leyendo lo que decía Julieta en el chat. 6% en el numerador y 12% en el denominador. Yo acá la hago de seguido, pero es así como ustedes están diciendo, ¿sí? Es la división. Entonces, ¿ahí cuánto nos queda? 0,50. Si lo multiplicamos por el porciento, que era para llevarlo a porcentaje, nos estaría quedando 50%, ¿verdad? Eso en el caso de considerando el fósforo, ¿sí? Pero en este caso, nosotros, como teníamos tenemos que también tener en cuenta el otro mineral que es el calcio y el cloruro de sodio, pero en este caso vamos a ver más el calcio. Tenemos que ver cuánto necesitamos para aportar el calcio ideal, ¿sí? En esa mezcla. Entonces ahí hacemos lo mismo, solo que considerando los valores del calcio, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el porcentaje del elemento deseado en la mezcla? Es lo que queremos que tenga nuestra mezcla de calcio, ¿sí? 12%.
sobre lo que el portador o lo que esta fuente me está aportando de calcio, que sería 24. ¿Estamos? Vamos a poner por 100. Exactamente, muy bien para los que respondieron en el chat. 50%, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que con un 50% de harina de hueso calcinada en mi mezcla mineral, voy a estar aportándole a esa mezcla, o voy a estar colocando en esa mezcla, el 6% de fósforo y el 12% de calcio que nos recomendaban que tenga la mezcla, ¿sí? Acuérdense que en este caso lo que nosotros estamos haciendo es formular la mezcla. ¿Estamos? Teniendo en cuenta diferentes recomendaciones de diferentes minerales. ¿Se entendió eso? No es algo muy complicado, pero vamos a volver a usar esta formulita más adelante. ¿Sí? Perfecto. Entonces, acá sucedió justo que yo con un solo portador, o sea, con la harina de hueso calcinada, puedo aportar los dos minerales que quería, ¿sí? Pero puede pasar que con un solo portador no se pueda cubrir las necesidades de los dos minerales o demás minerales, ¿sí? Entonces ahí voy a tener que buscar otra fuente o ver cuánto me aporta esa fuente y después buscar otra como para suplir la deficiencia, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros contamos con fosfato monocálcico, ¿sí? Si vamos a una tablita, vemos que el fosfato monocálcico me aporta esto. Y como tiene biodisponibilidad alta, consideramos estos valores que nos aportan 20% de fósforo y 16% de calcio, 16,2, ¿no? Entonces, ahí, teniendo en cuenta la fórmula aplicada anteriormente, nosotros queremos saber cuánto de fosfato monocálcico va a tener nuestra mezcla. Primero queriendo suplementar el fósforo, ¿cómo hacemos? Siempre teniendo en cuenta estos valores, ¿sí? Esto es el ideal, por así decirlo, en nuestra mezcla mineral. Entonces, en este caso, va a ser 6%, porque es lo que quiero que siga teniendo de fósforo mi mezcla, ¿sí? Sobre 20, ¿sí? Sobre 20% porque es lo que tiene, o lo que me aporta esa fuente mineral de fósforo. ¿Cuánto les da? A ver si alguien me puede hacer el cálculo, por favor. 30%, ¿no? Sí, bien. 30%. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con el calcio, ¿sí? En este caso va a ser 12% de calcio sobre 16,2, que es lo que me está aportando esa mezcla, perdón, esa fuente. Bien, ¿y eso? Muy bien, 74% es lo que dice en el chat, que les da 74%. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? En mi mezcla mineral yo tendría que poner un 30% de fosfato monocálcico para alcanzar el nivel adecuado de fósforo en la mezcla, pero 74% del mismo mineral, o sea, que esté en esa proporción para alcanzar los niveles de calcio. ¿Qué les parece esto? ¿Cuál usamos? O sea, ¿qué porcentaje después de todo
usamos, porque en este caso no es como la anterior que nos dio un porcentaje similar, los dos nos dio 50%. Pero en este caso que nos da una diferencia importante, ¿qué les parece? ¿Le ponemos 30 o le ponemos 74%? ¿74? A ver, ¿alguien más? 30, dice Maya. Mayra, 30. ¿Nadie más apuesta? El 30, Isabel. ¿Y por qué dicen 30? A ver, las chicas y David que dice 30. ¿Por qué dicen 30 y no 74, por ejemplo? Profe, Sí, Sabrina. puede ser, ay, puede ser puede ser el 74% para cubrir el requerimiento del fósforo y a su vez del calcio ya, o estoy equivocado. No, puede ser, por eso yo pregunté cuál usarían o qué les parece a ustedes. O sea, ¿Sí? porque con el 30% no se estaría cubriendo el calcio, solamente el fósforo. Claro. Acá es donde, en esta parte nosotros vemos que con un solo portador, si ustedes ven, no nos alcanza para cubrir los dos minerales, ¿sí? Y no estás equivocada cuando decís que si utilizamos el 74% del fosfato, digamos, monocálcico, estamos cubriendo el fósforo y el calcio. Pero ¿qué pasa? El tema es que con un 74% del fosfato, nos estaremos pasando seguramente bastante con el fósforo, ¿sí? Y el doctor les habló, tanto en la clase pasada como en esta, cuáles eran los inconvenientes y que había que tener cierto cuidado en el exceso, ¿sí? De los minerales, del fósforo entre ellos. ¿Está? Como bien dicen los compañeros, hay que tener cuidado con ese uso del fósforo y no, porque, o sea, hay mucha diferencia entre un 30 y un 74%. Seguramente que si hacemos el cálculo de cuánto aporta de fósforo, eso va a darnos una diferencia importante. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a usar el 30% de esa fuente, o sea, del fosfato monocálcico, para asegurarnos la cantidad adecuada de fósforo, por así decirlo, o la proporción adecuada, y le podemos agregar otra sal o otra fuente a mi mezcla, a la mezcla que estamos armando, para suplir esa deficiencia de calcio que va a tener por ponerle solo el 30% del fosfato monocálcico. ¿Se entiende? ¿Y qué hacemos primero en este caso? Nosotros primero tenemos que ver cuánto calcio aporta a la mezcla el 30% de fosfato monocálcico, porque lo que nosotros, el portador que le agreguemos, o sea, otra fuente que agreguemos, va a ser para suplir esa deficiencia, no es que voy a tener que adicionar con el nuevo portador los 12% de calcio que requería la muestra, ¿sí? Que requería la mezcla. ¿Está? No es que voy a tener que aportar todo el calcio con el nuevo portador, sino que con este 30% de fosfato monocálcico, algo ya se le va a estar colocando de calcio. Ahora lo que yo tengo que buscar es suplir la deficiencia de eso, de ese calcio que me va a faltar. ¿Se entiende, Sabrina? Bien. Sí, sí, o sea, ahora habría que ver cuánto de calcio agregar, o sea, cuánto de calcio faltaría para poder suplementar lo que no se suplementa con el 30%. Exacto, exacto. Para empezar, para saber eso que vos estás diciendo, lo que tenemos que saber es cuánto calcio o cuánta proporción de calcio nos aporta esos 30% del fosfato monocálcico, ¿sí? Para eso digo, puedo decir, por ejemplo, 30 por cuánto de calcio tiene ese fosfato monocálcico, 16,2. Dividido 100 porque estamos multiplicando dos porcentajes, ¿sí?
¿Eso cuánto les da? ¿Por qué 30 por 74, Ignacio? Bueno, esa multiplicación les da 4,86, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque lo que yo estoy buscando saber, como ya dije, es cuánto, sabiendo que el fosfato de calcio, de monocálcico, me aporta 16,2% de calcio, el 30%, o sea, agregando en esa proporción a la mezcla a esta fuente, ¿cuánto me va a estar dando de calcio? ¿Sí? Hablando en proporciones, porque lo que estamos calculando son las proporciones que van a ir a la mezcla. Y me da que aporta un 4,86%, ¿sí? De calcio. ¿Vamos? Ahora, ¿cómo sé cuánto le falta? ¿Cuánto más tengo que agregar con el nuevo portador que voy a buscar? O sea, ahí habría que hacer una resta de el total que se necesita, menos lo que ya aporta. Exactamente. Voy a tener que hacer la diferencia para saber cuánto es lo que voy a tener que poner con el nuevo portador. Exactamente. Sí. Entonces, el 12%, que es el aporte deseado, ¿sí? De calcio de nuestra muestra, de nuestra mezcla, perdón, menos el 4,86%, que es lo que me está aportando la mezcla actualmente con esos 30% de fosfato monocálcico. Me da que tengo que cubrir con un segundo portador 7,14% de calcio, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a buscar reemplazar o colocar, digamos, ¿está? Entonces, vamos a tener que buscar una fuente que me aporte calcio, sobre todo, ¿sí? Y en lo posible que no aporte fósforo, porque yo ya de alguna manera ya balanceé o ya tengo cubierta esa necesidad de fósforo. Entonces ahora necesito que me aporte calcio y no fósforo, si no me vuelva a desbalancear la mezcla, ¿sí? Si se quiere, si se puede decir así. Entonces, una de las posibilidades del segundo portador puede ser el carbonato de calcio, ¿sí? Que aporta 40% de calcio y trazas de fósforo, o sea, prácticamente nada, y tiene también una biodisponibilidad alta para el calcio. Ahora, después les voy a mostrar la tablita de donde podemos sacar estos valores. Y como ya tengo, por ejemplo, lo que tengo que cubrir y lo que aporta mi sal o mi fuente, puedo aplicar acá la fórmula, la primera fórmula que vimos, ¿sí? Porque ya tengo esos dos valores que iban en la fórmula, entonces tengo que necesito aportar a la mezcla 7,14% de calcio, ¿sí? Sé que el portador que voy a usar aporta 40% de calcio, ¿está? Obviamente eso también multiplicado por 100. Andrea dice 17,85. Muy bien. Si a nadie más le da distinto, bien. 17,85% del carbonato de calcio, ¿sí? La mezcla. Entonces tengo que por un lado voy a tener el fosfato monocálcico, que es la primer fuente que usé, por el otro el carbonato de calcio. Y estas son las proporciones que me van a quedar en la mezcla final, para asegurarme en realidad que en esa mezcla final estoy colocando las proporciones adecuadas de calcio y fósforo, en esta situación con estos animales. ¿Está? ¿Se entendió? Muy bien. Perfecto.
Entonces, eso era un ejemplo de macroelementos, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de suplementación de microelementos u oligoelementos, también los podemos llamar, que también están en la guía, ¿sí? ¿Cuál es acá vamos a encontrar dos fórmulas que las dejé así, porque esto es simplemente lo que ya tiene en la guía, pero básicamente lo que vamos a tener en cuenta, en lo que se diferencian, por así decirlo, estas dos fórmulas, es si buscamos suplir el 100% de los requerimientos o el 50%, ¿sí? Esa diferencia, como ya le explicó el doctor en la clase de hoy, va a depender de qué otros minerales haya, ya sea en la mezcla o en la pastura o en la dieta que están consumiendo los animales, o la deficiencia que hay en la región donde estamos alimentando esos animales, el grado de deficiencia que hay, si es una deficiencia conocida e importante, seguramente vamos a buscar cubrir el 100% de los requerimientos, y si no, con un 50% nos puede alcanzar, ¿sí? La única diferencia en la fórmula es que o le multiplicamos por 100 o le multiplicamos por 50 para transformarlo en ese porcentaje. Pero lo que quiero que presten atención ya en esta parte es que los requerimientos de microminerales, nosotros decíamos que ya no van a ser gramos por día, sino que vamos a estar hablando de cantidades mucho más pequeñas que se pueden traducir en miligramos por kilo, por ejemplo, de materia seca, o como más podíamos encontrar que era equivalente a esta unidad, los requerimientos de los microelementos. Muy bien. Partes por millón. Perfecto. Entonces, en esta fórmula, acá podemos poner de las maneras, hay un factor de multiplicación que es el 0,0101, que es para reducir el número y pasarlo en miligramos a gramos, porque si no nos va a quedar un número muy grande acá y no nos va a permitir llevarlo a un porcentaje para una mezcla. Y también, en este caso, tenemos que conocer dos datos, ¿sí? Que el doctor justamente hoy cuando dio el ejemplo de la suplementación, hizo alusión también a eso. Uno de los datos es el consumo de materia seca, en kilos por día, ¿sí? Y el otro es el consumo por día de la mezcla mineral, o sea, el suplemento mineral. Está ese dato que él les dijo que generalmente, con un promedio del año, va de 60 a 80 gramos por día, ¿sí? En un promedio del año porque puede ser 60 o menos o 80 o más. Entonces, esos datos es lo que tenemos que conocer para poder realizar esta mezcla, ¿sí? Entonces, la fórmula nos va a llevar a lo mismo que anteriormente, es saber cuánto del microelemento vamos a poner en el suplemento para cubrir los requerimientos, el 100 o el 50%. ¿Se entiende por qué estas dos fórmulas entonces, o por qué vamos a encontrar estas dos en la guía? ¿Vale? ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta del ejercicio anterior que no terminé de entender? Sí, dale. Viste que nosotros cuando agregamos el carbonato de calcio, me parece, ahí en la Sí, suma sí, nos da 47,85%. Y sí. habíamos dicho que el aporte que necesitábamos era el 70%, ¿o no? Yo me Claro, no, perdí ahí con eso. no, no es que necesitamos el 70%. El 70 que hemos sacado, que supongo que te referís a este A ese, 74, ¿sabes? 74. Claro. Ese 74 era la proporción que nosotros íbamos a tener que poner de fosfato monocálcico en la mezcla mineral para cubrir los requerimientos de calcio, ¿sí? Para que esa mezcla tenga el 12% de calcio, que es lo ideal, ¿sí? Para que esa mezcla tenga el 12% de calcio, nosotros vamos a tener que ponerle 74% del fosfato monocálcico, ¿sí?
Sí, No es que esto era el ideal de la mezcla, ni el ideal del calcio en la mezcla, ¿sí? No es que yo busco llegar a este 74, ¿se entiende? claro, Porque ese es un dato que nosotros sacamos de ver cuánto necesitamos el fosfato para aportarle el ideal del calcio, ¿sí? Que es lo que se aconseja que se ponga en la mezcla, ¿sí? Pero en realidad lo que nosotros tenemos que buscar es la manera de, sin pasarnos con el fósforo, buscar otra fuente que nos permita incorporar calcio sin modificar lo que ya balanceamos, por así decirlo, del fósforo, con el fósforo, ¿sí? sí, Para el sí, fósforo, en realidad. Entonces, de ahí es que calculamos, utilizando el carbonato de calcio, que nos aportaba solo calcio, cuánto le podíamos agregar para suplir la diferencia, por así decirlo, de calcio que nos faltaba. Porque a lo que nos faltaba para llegar a este 12%. claro. Y ahí, al agregarle, no nos pasamos del porcentaje de calcio. No, no, porque justamente para esto hicimos la diferencia, ¿sí? Justamente para no pasarnos con el calcio también, hicimos la diferencia de cuánto necesitábamos o cuánto nos Ah, faltaba para agregar esa cantidad o esa proporción de la segunda fuente o del segundo portador, ¿sí? Por eso hicimos esta diferencia que era el aporte deseado, era 12, que era un dato que yo le di cuando empezamos el ejercicio, menos el 4,86, que es lo que ya me está aportando la mezcla, agregándole el fosfato monocálcico, claro, ¿sí? 17,85 sería ya lo que va a hacer que lleguemos al 12%, al aporte Exactamente. deseado. Claro, ahí me cerró. Claro, No, exactamente. Si nosotros, seguramente que si no tendríamos esta primera fuente, por ejemplo, este primer portador, quizás tendríamos que usar más del carbonato de calcio, ¿sí? Pero ahí no tenemos nada de fósforo, ¿sí? sí, sí, Pero como nosotros primero balanceamos o buscamos alcanzar el fósforo, después buscamos esta segunda fuente, ¿está? De ahí es que sí. sale este valor. Ah, gracias. Ahora sí entendí. No, no, nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Estamos acá en cálculo para microelementos. Entonces nosotros, como les explicaba la fórmula, por ejemplo, vamos a querer armar una mezcla para suplementar a novillos de 450 kilos de peso vivo aproximado, y nosotros tenemos el dato del consumo, que es lo que nos pedía la fórmula, del consumo de materia seca por día, y también el consumo de la mezcla mineral, ¿sí? Del suplemento mineral, que es gramos por día. En este caso nos dice consumo promedio 80 gramos y de materia seca, o sea, de la dieta total, 9,9 kilos por día. ¿Está? Buscamos en la tablita, en una tabla de requerimientos. Yo ahora no les quiero mostrar mucha tabla de requerimientos porque ese es un tema que vamos a abordar la semana que viene y ahí vamos a ver bien cómo usar y mirar tablas de requerimientos. Entonces no quiero entrar a mezclarles con eso, ¿sí? Pero estos datos, por ejemplo, este que les voy a dar, que ya les dijo el doctor también en la clase, salen de esas tablas, digamos. Entonces, sabemos que los requerimientos del cobre, en este caso, vamos a usar de ejemplo el cobre, son 10 miligramos por kilo de materia seca, ¿sí? Esos son los requerimientos. Vamos a suponer que estamos en una zona con mucha deficiencia de cobre, que como ya vimos anteriormente, eso puede ser por un exceso de molibdeno, si no es una deficiencia primaria, más bien es una deficiencia secundaria en ciertas partes, como en el Chaco, por ejemplo. Entonces, vamos a buscar cubrir el 100% de los requerimientos, ¿sí? De cualquier manera, esta suplementación específica del cobre por exceso de molibdeno ya lo vimos en la clase pasada y en esta clase, que es bastante más particular por el lugar donde se forma el compuesto, ¿sí? Pero pónganle que hay una deficiencia marcada, entonces vamos a buscar cubrir el 100% de los requerimientos. Vamos a usar la primera fórmula, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los requerimientos por día? 10 miligramos kilo de materia seca y
vamos a multiplicarlo por el factor y por el consumo, ¿sí? Que esos son datos que también cuando veamos las tablas requerimientos, podemos ver la estimación del consumo estimado, pero también son datos que salen de estudios que se hacen en las zonas y depende también de la dieta, por ejemplo, la pastura que estén consumiendo. Por eso es que en este caso nos daba el dato de digestibilidad aproximada a la pastura del 70%. No es que vamos a usar este dato, ¿sí? Pero nos da una idea de en base a qué también se está calculando el consumo de materia seca. Como ya vimos en las clases de consumo, por ahí se van acordando de algo. Entonces, tenemos esto sobre el consumo por día del suplemento, que era, teníamos el conocimiento de 80 gramos, ¿sí? Si pueden hacer ese cálculo. A ver si están todavía, o abandonaron. ¿0,12%? Porque sí, creo que está correcto. ¿Por qué pusieron 9,9 Santiago y Leticia? No, perdón, y Santiago. Bueno, 9,9 era el consumo, ¿sí? Claro. Ese era el consumo de materia seca por día. Hay que dividirle por 80, que es el consumo de la mezcla, ¿sí? Del suplemento mineral. Está bien. 0,12%, ¿sí? Depende de la cantidad de decimales que usan, queda el 0,12%. Ese es el porcentaje de cobre en el suplemento mineral para cubrir el 100% de los requerimientos, ¿sí? Vamos a calcular ahora el de 50% para no irnos muy, o sea, para no tardar mucho, pero básicamente es lo mismo. ¿Sí? Lo que quería que entiendan era por qué se hace esa diferencia, ¿sí? Entonces, nosotros lo que sabemos ahora es cuál es el porcentaje o la proporción de cobre que tiene que haber en el suplemento, ¿sí? Ahora tenemos que buscar una fuente de cobre o un portador de cobre para poder ponerlo en la mezcla, ¿sí? Y en ese caso, nosotros podemos volver a utilizar las fórmulas que usamos anteriormente para macroelementos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podemos usar el sulfato de cobre, que sabemos que aporta un 25% de cobre, con alta biodisponibilidad. Ahora, en el próximo ejercicio, vamos a ver un ejercicio, o sea, un cálculo con una disponibilidad baja de uno de los elementos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es sulfato de cobre que tiene que tener la mezcla mineral? ¿Cómo dicen que podemos hacer para saber eso? $0,48%, dice Gabriela. ¿Pero de dónde salió ese número? Gabriela, si nos puedes explicar. Está. Lo que hizo Gabriela es básicamente utilizar la fórmula 1A, por así decirlo, que habíamos utilizado anteriormente, ¿se acuerdan? Porque justamente lo que estamos buscando hacer ahora es saber la proporción del elemento, o sea, en realidad la proporción de la fuente que aporta ese elemento en la mezcla mineral total, ¿sí? En este caso, saber cuánto del sulfato de cobre vamos a poner a la mezcla. Entonces, podemos usar la misma fórmula que usamos anteriormente, si conocemos los dos datos que nos pedía, que era cuánto era el porcentaje del mineral deseado en la mezcla, en este caso 12% de cobre,
sobre lo que me aporta la fuente o el portador de ese mineral, ¿sí? Eso es, muy bien, Lourdes. Eso es lo que había dicho Gabriela, aproximadamente un 0,48%, ¿sí? En realidad les da un número más grande, o que más con más decimales, pero bueno, lo redondean así. Sulfato de cobre. Y eso es lo que vamos a tener que poner del sulfato de cobre para mezcla mineral, en la mezcla. ¿Estamos? Para aportar ese cobre requerido para cubrir el 100% de los requerimientos, ¿sí? Si calculamos para cubrir un 50%, seguro va a ser diferente. ¿Está? Esa proporción, la mitad. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, que lo que hicimos con los microelementos es, primero, buscar la proporción de microelementos que cubra el 100% o el 50% de los requerimientos, y después, ya conociendo eso, buscar qué fuente me puede dar ese mineral y en qué proporción la tengo que poner en la mezcla mineral para conseguir el aporte que calculamos anteriormente. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, entonces, eso es lo que básicamente ustedes tienen en la guía, ¿sí? Que está en el aula. Inclusive si después quieren seguir practicando, pueden hacerlo con la guía. Lo que les quiero mostrar ahora es un ejercicio donde vamos a calcular el consumo de minerales, o sea, el aporte de minerales de una dieta en particular, ¿sí? En este caso vamos a calcular para otro tipo de animales, que son las aves, las gallinas ponedoras pesadas, el tipo pesadas, porque hacemos referencia, y siempre que vamos a suplementar hacemos referencia a la especie, y en este caso que sean ponedoras adultas de tipo pesadas, porque seguramente van a requerir una cantidad de un mineral importante, de un mineral específico. Melissa dice para el de 50%, no, claro, es lo mismo, usamos la fórmula B, que era multiplicar por 50 básicamente, pero ahí tenemos que tener en cuenta que vamos a cubrir el 50% de los requerimientos, eso quiere decir el 50%. ¿Sí? Como les dije anteriormente, para establecer eso, digamos, vamos a tener en cuenta varios factores, entre los cuales está la eficiencia, el grado de eficiencia que pueda haber, de conocimiento de esa eficiencia, o la dieta, las otras constituyentes de la dieta, ¿sí? Si tienen un aporte del mineral. Bien. Entonces, en el ejemplo que les digo, nosotros queremos cubrir las necesidades de calcio fósforo de gallinas ponedoras, con un peso promedio de 2,5 kilos, y la dieta de estas gallinas está constituida por 25% de espeler de soja y 75% de grano de maíz, ¿sí? El consumo diario es de 125 gramos por día. Todos estos datos les doy ya para que vayan viendo qué datos en las próximas clases de requerimientos, cuando veamos cómo buscar los requerimientos de una tabla, que todos estos datos necesitamos conocer, ¿sí? Porque va a ser la manera con la que vamos a poder encontrar los requerimientos adecuados. Entonces, y porque también son los factores, y ya les adelanto, que modifican los requerimientos, por eso lo vamos a ver bien en las clases que vienen. Por lo pronto les digo que esas aves necesitan 3,44 gramos de calcio y 0,75 gramos de fósforo. ¿Qué dicen de esto? De estos requerimientos de las aves. De estas aves, ¿no? Porque quizás si son otro tipo no van a ser tanto. Vieron que el requerimiento de calcio es mucho mayor que el de fósforo. Es algo que ustedes pueden decir mirando los números nomás, ¿no?
si, como les dijo el doctor, esa relación calcio-fósforo, que normalmente es 2:1, en las aves ponedoras puede ir hasta 10 o más de 10:1, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es justamente tratar de calcular o de ver esa relación de calcio-fósforo en esa dieta, ¿sí? Porque depende de eso, va a depender mucho la producción y la calidad de la producción de las aves. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Todas las chicas nomás parece. Nosotros acá tenemos la constitución de la dieta y decimos que 75% era maíz, 25% espeller de soja. A su vez, sabemos, y podemos buscar en la tabla de composición de alimentos, ustedes ya conocen algunas, usar alguna que nos muestre la constitución en minerales específicamente también, y entonces podemos ver que el espeller de soja aporta un 0,36% de calcio y 0,75% de fósforo, y el grano de maíz 0,02 de calcio y 0,35% de fósforo. ¿Está? Nosotros tenemos que saber eso porque eso es lo que van a consumir. Acá, esta va a ser nuestra dieta original. Lo que vamos a ir completando en esta tabla son los consumos, ¿sí? ¿Cuánto consume? Primero, ¿cuánto consume? Que ustedes lo saben hacer muy bien. ¿Cuánto consume de espeller de soja en la dieta y cuánto de grano de maíz? Y después, conociendo esos consumos, ¿cuánto consumen de calcio y fósforo con esos dos alimentos? ¿Sí? La primera parte, que es de los alimentos, ustedes me van a poder hacer solitos y calcular solo porque es algo que ya venimos haciendo desde el primer práctico. De la dieta total, por ejemplo, el 25% es espeller de soja. ¿Cuánto consume de espeller de soja? ¿Cuántos gramos? Ahí está el dato de consumo también, que es 125 gramos por día. ¿Está bien? ¿Puede ser 31,25? ¿De espeller de soja? Puede ser. Puede ser. A ver, Marian, ¿cómo obtuviste ese valor? En 100 gramos de alimento, sí. En 100 gramos de alimento, 25 de espeller de soja. Y en 125, 31,25 gramos al día. Está ¿Me bien. escuché? Está bien lo que dijiste. ¿Sí? Vuelvo a la materia cero. Está 100 gramos, 25, 125, ¿cuánto? 31,25 gramos al día. Gramos de espeller de soja, ¿sí? Sí, espeller de soja. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Alguien que calcule el de grano de maíz? Lo pueden hacer por diferencia nomás. $93,75, bien, por las chicas que dijeron ahí. Bueno, una vez que, obviamente la sumatoria me tiene que dar 125 gramos, una vez que tengo esos cálculos de consumo, ¿puedo calcular el consumo de calcio y de fósforo o no? Esto era como calculábamos el aporte de nutrientes, como la proteína bruta, ¿se acuerdan? Acá también estamos hablando de nutrientes, así que el cálculo de aporte es similar. Por ejemplo, en el caso de
En el caso del expeller de soja, a ver quién se anima a decirme cómo calcular. Lo que tenemos que tener en cuenta es la proporción. Por ejemplo, el expeller de soja aporta 0,36% de calcio, ¿sí? En 100 gramos de expeller de soja, hay 0,36 gramos de calcio. Pero en este caso no están consumiendo 100 gramos, sino que 31,25. Entonces, ¿cuánto va a ser el aporte? (0,11, 0,09). A mí también me dio como Ignacio 0,112. Yo prefiero que cuando son valores chicos, o sea, números chicos que no llegan a la unidad, utilicemos utilicemos 3 decimales, ¿sí? Bueno, los otros les dejo que ustedes me vayan diciendo. ¿Cuánto de fósforo aporta el speller de soja? Sabiendo que aporta 0,75% de fósforo tiene. Sí, bueno. ¿Estamos? Muy bien, 0,234. Ese que sería el fósforo del speller de soja, ¿verdad? Bien. Vamos con el calcio del grano de maíz. Bien. Y el fósforo, 0,328. Bien. ¿Alguien puede ya ir haciendo la sumatoria total de calcio y de fósforo en la dieta? (0,131 gramos de calcio, el total,
0,131 gramos, y de fósforo, si no vi mal, pusieron 0,562. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes cómo saben calcular la relación calcio-fósforo? Porque acá deberíamos saber cómo es la relación de esta dieta que están consumiendo las gallinas, de la relación calcio-fósforo, ¿sí? Considerando que por su producción es bastante alta, o debería ser. Si dividimos la cantidad de calcio total, siempre hablando de los totales, por la cantidad total de fósforo, nos va a dar un número que, si no me equivoco, es inclusive menor a 1, es aproximadamente 0,2, ¿sí? Eso significa que la relación de calcio-fósforo en esta dieta base, digamos, es de 0,2 gramos de calcio por cada gramo de fósforo que aporta la dieta. ¿Sí? ¿Qué les parece esa relación? ¿Cómo, Maya, para sacar la relación decís? Divido. (0,131 dividido 0,562). ¿Sí? Bien, entonces le da eso 0,2 más o menos, ¿sí? El total. Sí, te da 0,233, está bien, sí, pero eso sería gramos de calcio en uno del fósforo, ¿sería? Exacto, para hacer la relación, ¿sí? Para ver la relación de calcio-fósforo. Se usan los totales, Fernando, de lo que preguntó, porque las gallinas van a comer el expeller y van a comer el maíz, ¿sí? En esas cantidades. Entonces, por eso es que usamos los totales, porque los dos alimentos van a ser consumidos entonces, o van a formar parte de la dieta. Entonces, por eso es que calculamos el aporte total de estos dos minerales en la dieta, ¿sí? Vamos a hacer un poco más rápido porque si no se hacen bastante aburrido. Solamente quiero que comparemos, por ejemplo, en los totales, cómo estamos con los requerimientos. Acá yo les puse para que les quede más a mano lo que habíamos hablado de los requerimientos de las aves estas. 3,44 gramos de calcio y en la dieta se le está dando 0,131. 0,75 gramos de fósforo y acá tenemos 0,562. Por ahí no hay tanta diferencia, pero si vamos al calcio, que es el que más necesitan por su condición, estamos bastante bajos, ¿sí? Vamos a tener que agregar una fuente de calcio y también de fósforo que nos permita balancear eso o que aporte un poco más de esos minerales. Ahora, para complicar la situación de estas aves, yo les digo que el fósforo de esa dieta solo es de ese fósforo, solo el 33%, o lo que es lo mismo decir, solo un tercio de ese fósforo está disponible, está biodisponible, ¿sí? Para complicar la situación encima, no todo este fósforo va a estar biodisponible para estos animales. Por eso yo le puse la aclaración acá, 33% de biodisponibilidad, sobre todo por los alimentos que estamos utilizando, como por ejemplo el grano de maíz, que como el doctor les mostraba en la clase, a eso afecta a la biodisponibilidad conjugándose con un material en particular, ¿sí? Y sobre todo que acá estamos hablando de aves, ¿sí? Monogástricos. No vamos a tener el factor de las enzimas microbianas del rumen, así que tenemos que considerar esa baja biodisponibilidad del fósforo. ¿Qué quiere decir? Sí, Sabrina. Sí. Ahí entonces se hace una regla de simple donde bueno, no sé si está bien o no, pero el 100% sería 0,562 y el 33% es, y que a mí me da 0,185, que eso nomás es lo que está bien disponible.
exactamente. Sí, o sea, sí, no está mal tu regla de 3, ¿sí? A pesar de que usaste los porcentajes de unos gramos, está bien. Básicamente nosotros tenemos que sacarle al total el 33%, porque eso es lo que está biodisponible, o lo que va a estar biodisponible, ¿sí? Ujú. Entonces, como vos misma dijiste, con lo que realmente contamos es con este 0,185. Entonces, si ya teníamos bajo la relación calcio-fósforo, ahora se nos complica más porque el fósforo también bajó, ¿sí? Considerablemente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo acá hice una tablita donde ya fui restando los requerimientos menos los aportes para saber cuánto hay que suplementar para ya no hacer ese paso. Pero lo que me interesa que entiendan es que en este caso, en particular, nosotros vamos a tener que meter alguna fuente que nos aporte calcio y además, considerando la baja biodisponibilidad del fósforo en nuestros alimentos, vamos a tener que suplementar también, ¿sí? Y tratar de que esta relación de calcio-fósforo sea la adecuada para esta situación, ¿sí? Entonces, yo ya hice la diferencia, pero ustedes lo mismo pueden hacer de los requerimientos, restarle el aporte de la dieta, considerando acá el fósforo que realmente está biodisponible, y eso les va a dar el déficit, ¿sí? De esto es lo que vamos a tener que colocar en la dieta con alguna fuente mineral para conseguir llegar a esa relación adecuada de calcio-fósforo. ¿Está? ¿Se entiende? Bien, muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a suplementar para ajustar el fósforo y luego el calcio. ¿Por qué digo esto? Porque el fósforo es el que necesitamos agregar menos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ajustar primero para el fósforo y después, como hicimos hoy, ¿se acuerdan? Cuando armamos la mezcla mineral, primero ajustamos para el de menor proporción y después podemos agregar una fuente que sume el calcio que necesitamos. En este caso, por ejemplo, podemos tener el fosfato dicálcico, que aporta 23,35% de calcio y 18,21% de fósforo. Asumiendo, el doctor ya le mostró una tabla donde les dice la biodisponibilidad en las fuentes minerales, pero asumiendo que en este caso la biodisponibilidad es 100%. Por lo tanto, no tenemos que hacer un cambio o no tenemos que considerar nada, ¿sí? Es esto lo que aporta y lo que va a estar biodisponible. Entonces, ¿cómo hacemos? Si sabemos que eso aporta, empezamos con el fósforo, por ejemplo, ¿cómo hacemos para llegar a esta cantidad, que es el déficit? $100 gramos de fosfato dicálcico aporta 18,21 gramos de fósforo. En realidad al revés. Tendría que hacer la regla de 3. 18,21 gramos de fósforo están en 100 gramos. Necesito 0,565 gramos de fósforo ¿Se entiende? ¿Pueden ir calculando? Sabrina, que abriste tu micrófono. No sé si dice bien, me quedé dudando, pero creo que es 3,103%. ¿O más? Fíjate que acá estamos trabajando con gramos. ¿Sí? Gramos. Sí, sí. Claro, muy bien. 3, 103. Ajá. bueno, ¿entienden cómo calcular esto? Yo les voy a mostrar una tabla donde ya hice los cálculos
creo, si no, no me acuerdo mal, donde ya hice los cálculos y tengo cuánto les tengo que aportar. Pero en realidad no, mejor no, porque quiero que vean de que vamos a tener que agregar otra fuente, ¿sí? Bueno, entonces acá, si nosotros le damos 3,103, o sea, si agregamos a la dieta 3,103 gramos de fosfato de cálcico, nos aseguramos de estar supliendo la faltante de fósforo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el calcio? ¿Cómo hacemos para cubrir este requerimiento, esta necesidad de calcio, esta faltante? A ver, alguien que abra el micrófono y comente qué le parece. Ahí no sería de la misma forma, o sea, también hacer una regla de simple ¿Para qué? para el calcio. O entendí mal, el Sí, fosfato sí, de no, calcio, está bien, no. la regla de tres simple, pero ¿qué es lo que vamos a querer conocer acá? Saber, saber cuánto de fosfato de calcio necesitamos para suplir los 3,309 que nos falta. Está bien, pero vamos a hacerlo más fácil y más rápido. Vamos a ver cuánto calcio nos aporta estos 3,103 gramos de fosfato de cálcico. ¿Te parece? Ah, sí, sí. Porque nosotros sabemos que ese fosfato, cada 100 gramos, aporta 23,35 gramos de calcio, ¿sí? Si nosotros le ponemos 3,103 gramos, ¿cuánto de calcio me va a estar aportando eso en la dieta? Creo que es un paso más fácil de estar haciendo todo de nuevo, ¿sí? No está mal la regla de 3 de Ignacio, pero fíjate de acomodar nomás ese 23,35. Bueno, 0,725 gramos de calcio. aportan estos 23, estos 3,103, ¿sí? Ajá. Está. Entonces, esto nos va a pasar como nos pasó hoy cuando armamos la suplementación. Si yo quiero poner todo el calcio con el fosfato dicálcico, lo más probable es que me pase mucho con el fósforo, ¿sí? Fíjense que eso yo puedo deducir mirando los números que tengo hasta ahora nomás. Si yo con los 3 gramos, 3 y pico gramos del fosfato, ya conseguí llegar a la faltante de fósforo, y esos 3 gramos solo me están dando 0,725 gramos de calcio. Si yo busco que me den 3,3 gramos de calcio, seguramente voy a tener que poner mucho de esa fuente, ¿sí? Y seguramente voy a estar pasándome mucho con el fósforo otra vez. ¿Se entiende? O sea que ahí de nuevo hay que buscar una fuente que aporte solamente calcio y lo menos que pueda de fósforo. Claro, exactamente. Bien, bien sabré. Otra vez. Entonces, primero vamos a ver la diferencia, ya, ¿sí? ¿Qué digo la diferencia? Porque nosotros ya tenemos que la dieta, la diferencia entre el déficit, que es 3,309, menos lo que me van a aportar, me va a aportar este fosfato dicálcico, para saber cuánto más o cuánto tengo que poner, cuánto más de calcio me hace falta agregar, ¿sí?
Esto me da a mí que es lo que tengo que buscar, poner de calcio con otra fuente, ¿sí? Bien, bien por los chicos que están ahí calculando. Entonces, como ya suplí el fósforo, ya me olvido el fósforo, voy a buscar algo que me aporte solo calcio. ¿Sí? Podemos usar el mismo carbonato de calcio que usamos hoy, ¿sí? Que aportaba 40% de calcio. ¿Cómo hago la relación acá? 40 gramos de calcio, voy a conseguir en 100 gramos de carbonato de calcio, vamos a poner CC, pero necesito 2,584. ¿En cuánto de la fuente voy a llegar a ese valor? 6,46 gramos de carbonato de calcio. Muy bien. 6,46 gramos de carbonato de calcio. Eso es lo que voy a tener que aportar para conseguir llegar a este valor de 3,309. ¿Estamos? De calcio. Ahora yo le voy a mostrar esta tablita, que es donde puse la dieta corregida, porque le estoy agregando ya las fuentes que estuvimos agregando, digamos, para que ustedes vean que además del speller de soja, acá ya agregué el consumo, lo que le vamos a dar del fosfato dicálcico, del carbonato de calcio, a cuánto se fue el consumo total, ¿sí? El carbonato de calcio, acá llegué, llegué acá con el calcio haciendo la sumatoria de los aportes de estos minerales, de toda la dieta, con todos los alimentos, y lo mismo con el fósforo, considerando que el carbonato no me aporta nada de fósforo, y también en esto puse bio, porque acá en realidad era que consideramos la biodisponibilidad del fósforo. ¿Sí? Haciendo la sumatoria nomás de todo esto que fuimos calculando, vemos que llegamos a cubrir los requerimientos de estos minerales que estaban acá, ¿sí? 3,44 gramos de calcio y 0,75 gramos de fósforo. Y si hacemos la relación calcio-fósforo, que hoy les mostré cómo se hacía, vemos que en esta dieta corregida, ahora la relación es de 5:1, ¿sí? 5 gramos de calcio por cada gramo de fósforo. Entonces, ¿eso qué les parece? ¿Cómo estamos con la relación calcio-fósforo? Últimas fuerzas, ya terminamos de acá. Bien, dice Brian. Bien. Sí, sin duda que estamos mucho mejor que la dieta original, que no llegaba ni a 1:1, ¿sí? Para una gallina está bien, dicen eso, está bien, o sea, no está mal, pero como también decís, puede llegar hasta el 12%, o sea, 12:1 la relación, ¿sí? Entonces, esto está bien, pero podría estar mejor. El tema es que los requerimientos se sacaron de una tabla en particular, y hay que ver de dónde es la tabla, otros factores que nos dan esos datos de requerimiento. Como venimos diciendo hasta ahora, todo va a depender de los animales y del lugar donde estamos, de la dieta que están recibiendo, ¿sí? Hay muchos factores que van a condicionar eso. Pero el objetivo de esto era que ustedes vean que aumentamos la relación calcio-fósforo y que la diferencia que hay en el requerimiento de calcio de estas gallinas ponedoras, y que seguramente para ajustar los dos minerales necesitamos más de una fuente, ¿sí? Y recurrimos a una fuente que nos aporte calcio solamente, o bastante calcio. Yo ahora les quiero mostrar rápido, a ver si esto me permite. ¿Ustedes ven algo ahí? ¿La tabla? ¿No?
Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Sí, bueno, y se da salí Noelia. Voy a poner presentar de nuevo toda la pantalla y les muestro la tabla. ¿Ahora ven la tabla? Sí, doctora. Bien, bien, gracias por el micrófono, si no tienen que ir al chat. ¿No? Bueno, acá es solo para que vean nomás clases, de que hay tablas de requerimientos, donde sacamos esos valores de requerimiento que les estuve diciendo. Acá, entre los requerimientos de todos los otros nutrientes que ya estuvimos viendo, también aparecen los de calcio, fósforo y algunas vitaminas. Estos son los pesos de los animales, pero no me quiero detener porque eso ya lo vamos a ver en detalle. Lo que sí quiero es mostrarle otra parte que ya vamos a ver. También el doctor le estuvo mostrando otras tablas de fuentes de calcio de distintos minerales. Bueno, esto es. Bueno, acá por ejemplo, esta es la tabla NRC, ¿sí? Yo, por ejemplo, los datos que les di, acá si ven, están el nombre de las fuentes minerales. Acá la fórmula, bueno, y acá la proporción de los minerales que aporta, ¿sí? Entonces, si vamos al carbonato de calcio, que es el que estuvimos manejando bastante ahora, vamos a ver que nos aporta 40% de calcio y acá en fósforo nada, ¿sí? Hay otras fuentes de calcio que dice trazas, o sea, muy poca cantidad. Por eso es que usamos esta fuente, porque nos aportaba casi nada de fósforo. Solo para que conozcan que hay una tabla de composición de sales y complementos minerales que podemos, además también de las que les mostró el doctor, obviamente, ¿sí? Esta es otra, que esta sí les mostró el doctor, que es donde está la biodisponibilidad también, ¿sí? En algunos vamos a obtener los datos, otros directamente nos van a decir alta, intermedia, ¿sí? O alta, 100%. Estamos, o sea, hay fuentes para consultar estos valores, que si bien yo ahora les di nomás, no es que se inventaron, sino que están tabulados, digamos. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Muy cansados? ¿Entendieron todo? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Pregunta? ¿Corto nomás la grabación, vale? Sí, corta nomás, Martín, por favor. Gracias. Profe, le consulto ahí Sí, Sabina. con respecto